Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy amigos, amigas, prepárense porque tenemos un tema explosivo. Y es que el título ya lo adelanta, asterisco asterisco la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos asterisco asterisco. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar, a analizar, a especular sobre lo que todos están comentando. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos encanta el mundo del entretenimiento, las noticias de farándula, y sobre todo los chismes. Pero chismes con clase, claro. Nos gusta mantenernos informados, saber qué está pasando con nuestros artistas favoritos y por supuesto compartir nuestras opiniones. Y hablando de compartir, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización, porque créanme, siempre hay novedades. Y este canal es el lugar perfecto para estar al tanto de todo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. El asterisco 12 de septiembre de 2025 una fecha que al parecer, quedará grabada en la memoria de muchos. Ese día, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con la noticia, Hande Erçel y Kerem Bürsin dos de los nombres más grandes de la televisión turca nos volvieron a sorprender. Y es que amigos, la vida de las celebridades es impredecible, un constante torbellino de emociones, decisiones y miradas atentas de todo el mundo. ¿Recuerdan a Hande y Kerem? Por supuesto que sí. Dos nombres, un solo fenómeno. La pareja que conquistó corazones en la exitosa serie Love is in the Air. Su química en pantalla era palpable e innegable, y no tardaron en traspasar la ficción y enamorar a la audiencia con su romance fuera de ella. Eran, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, un verdadero faro de esperanza para los amantes del amor verdadero. Desde el momento en que se confirmaron sus sentimientos mutuos, el fervor de los fans fue increíble. Fotos, vídeos, entrevistas, cada paso de Hande y Kerem era noticia. El mundo se volcó a seguir cada uno de sus movimientos, a celebrar cada momento de felicidad, cada gesto de cariño. Y como suele suceder, su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin. Las razones, como siempre, quedaron en la especulación, cubiertas por el velo del misterio que rodea a las relaciones privadas de las estrellas. Rumores de agendas apretadas, diferencias irreconciliables, la presión mediática que a veces asfixia el amor. El caso es que, como suele pasar en el mundo de las celebrities, la llama se apagó, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. Luego de su separación, ambos siguieron sus caminos, protagonizando proyectos individuales y dejando claro que aunque el amor se había terminado, el cariño y el respeto mutuo permanecían. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, continuó cosechando éxitos. Sus nuevos trabajos, su presencia en eventos internacionales, su activismo social, su compromiso con diversas causas benéficas. La hicieron crecer profesionalmente y la consolidaron como una de las figuras más importantes del panorama actual, un ícono de estilo y una voz influyente en la sociedad. La vimos brillando en portadas de revistas, desfilando en las pasarelas más importantes, y recibiendo premios que reconocían su dedicación y su arte. Kerem, por su parte, siguió deleitándonos con su carisma y su profesionalismo. Ya sea en Turquía o en proyectos internacionales, Kerem continuó demostrando su versatilidad actoral y su habilidad para cautivar al público. Sus papeles se volvieron más complejos, explorando diferentes facetas de la vida y de la condición humana. Además, como siempre, su galantería y su estilo inconfundible lo mantuvieron en el radar de los medios y de sus fans. Su presencia en eventos de renombre, sus entrevistas llenas de ingenio y su constante evolución lo convirtieron en un referente para muchos. Ambos, por cierto, mantuvieron una discreción admirable en cuanto a sus vidas privadas, sin entrar en polémicas ni alimentar chismes. La madurez con la que manejaron su separación fue digna de admirar, un ejemplo de cómo se pueden cerrar ciclos con elegancia y respeto. Mostraron al mundo que es posible seguir adelante, dejando atrás el pasado sin rencores ni dramas innecesarios. Hasta aquí todo normal, dentro de la excepcionalidad de la vida de las estrellas, una calma relativa interrumpida por la tormenta del destino. Pero entonces el asterisco 12 de septiembre boom. La noticia llegó como un relámpago, un trueno que resonó en cada rincón del mundo virtual. ¿De qué se trataba? Pues, señores y señoras, amigos y amigas, una nueva sorpresa. Y es que, de acuerdo con diversos medios y fuentes cercanas, Hande y Kerem fueron vistos juntos.
No, no me refiero a un encuentro casual en un evento social, a una foto de paparazzi captada por casualidad. No, no, no. Me refiero a una posible reconciliación. Un reencuentro que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento. La noticia, como era de esperarse, desató la locura en redes sociales. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas, inundando las plataformas de mensajes, especulaciones y emociones encontradas. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, no paraban de comentar y analizar cada foto, cada vídeo, cada mínimo detalle, buscando pistas, señales, cualquier indicio que les diera una respuesta. La espera, la ansiedad, la esperanza, todo se mezclaba en un torbellino de sentimientos. ¿Qué fue lo que se filtró? ¿Qué fue lo que hizo que el mundo entero se volviera loco? Pues se filtraron imágenes de Hande y Kerem disfrutando de un encuentro aparentemente romántico en un lugar secreto. La clandestinidad, el misterio, el deseo de preservar la intimidad, todo esto solo alimentó la curiosidad y la especulación. Algunos dicen que era un restaurante muy exclusivo en Estambul, con una vista impresionante del Bósforo y una carta que deleitaba hasta los paladares más exigentes, otros, que era una escapada romántica a una isla paradisíaca con playas de arena blanca y aguas turquesas, un paraíso escondido solo para ellos. Lo cierto es que las imágenes los mostraban juntos, sonriendo, compartiendo miradas cómplices, como en los viejos tiempos. Un lenguaje silencioso que solo ellos parecían entender. Y claro, en este punto, la especulación se disparó como un cohete lanzado hacia la luna. Es una simple amistad. Un reencuentro casual, un encuentro de dos almas que se cruzaron en el camino y que, de alguna manera, no han podido olvidarse. O el amor ha resurgido entre ellos, renaciendo de las cenizas como el ave fénix, más fuerte y más brillante que nunca. Las teorías abundan y cada fan tiene la suya, cada quien basándose en sus propias experiencias y en sus anhelos más profundos. La imaginación, como siempre, no tiene límites. Desde los más románticos, que aseguran que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, que el destino, a veces, juega sus cartas y los vuelve a unir, creyendo en la fuerza de los sentimientos que perduran en el tiempo. Hasta los más cautelosos, que prefieren esperar a que los protagonistas confirmen o desmientan la situación, con los pies en la tierra y la mente fría, sin dejarse llevar por la euforia del momento. Una postura más prudente, más realista, que intenta evitar las decepciones. ¿Pero qué dicen las fuentes cercanas? Ahí está el meollo del asunto. Porque, como siempre, las fuentes cercanas son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, una red de informantes que alimentan las noticias y que mantienen a los medios en constante movimiento. Y por supuesto, cada una tiene su propia versión, cada una con su propia agenda, su propia interpretación de los hechos. Algunos afirman que Hande y Kerem están retomando su relación, que han superado sus diferencias, que han aprendido de sus errores, y que están listos para darle una nueva oportunidad al amor, una segunda oportunidad que podría cambiar sus vidas para siempre. Dicen que han mantenido el contacto durante todo este tiempo, que las llamadas secretas, los mensajes ocultos y los encuentros clandestinos fueron constantes, que se extrañan y que la chispa nunca se apagó, que el fuego, aunque dormido, siempre estuvo latente esperando el momento de volver a arder. Otros, por el contrario, aseguran que solo son amigos, que se han reencontrado para conversar, para compartir algunos momentos, para rememorar viejos tiempos, pero que no hay nada romántico entre ellos, que el cariño y el respeto mutuo siguen intactos, pero que no hay intención de volver a cruzar la línea. Argumentan que ambos están enfocados en sus carreras, que tienen metas profesionales que cumplir, que no quieren comprometerse en una relación sentimental, al menos por ahora, y que prefieren centrarse en sus proyectos individuales. Una versión más sobria, más pragmática, que respeta la libertad y las decisiones de cada uno. Y luego están las fuentes que dicen que es una estrategia de marketing, una jugada maestra, una perfecta sinfonía orquestada por los managers, una jugada para mantener a Hande y Kerem en el candelero, para promocionar sus próximos proyectos, para generar expectativa y expectación, para crear un revuelo mediático que beneficie a ambas partes. O quizás para darle un impulso a sus carreras, para recuperar la atención del público, para recordarles a sus fans cuánto los aman y los extrañan. ¿Es posible? Todo es posible en el mundo del espectáculo. La línea entre la realidad y la ficción a veces se difumina, y los sentimientos pueden ser manipulados para beneficio propio. ¿Pero qué pensamos nosotros? ¿Cuál es nuestra opinión en TV? Pues amigos, creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones.
Es cierto que las imágenes son contundentes, que la química entre Hande y Kerem sigue siendo innegable, que la conexión que tienen es palpable, visible. Casi tangible. Pero también es cierto que ambos son profesionales, que saben cómo manejar la atención mediática, que son conscientes del impacto de sus acciones y que a veces, la discreción es la mejor estrategia. Mi teoría, amigos, es que no lo sabemos. El misterio es el condimento principal de esta historia, el ingrediente secreto que mantiene viva la curiosidad y la emoción. Pero creo que es emocionante verlos juntos de nuevo, que es lindo pensar que el amor puede tener segundas oportunidades, que el destino, a veces, nos da sorpresas y nos brinda nuevas oportunidades. Y como siempre estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier indicio que nos permita descifrar qué está pasando realmente entre Hande y Kerem, como verdaderos detectives, buscando pistas en cada publicación, en cada entrevista, en cada gesto. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Debatir. Compartir nuestras opiniones. Debatir, analizar, especular, soñar, imaginar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que hay reconciliación a la vista? ¿O todo es una estrategia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus puntos de vista, y formar una comunidad que comparta la misma pasión por el mundo del entretenimiento. Y por cierto, no podemos olvidarnos de los detalles que acompañan a estas noticias, los pequeños detalles que nos dan pistas, que nos ayudan a entender mejor la situación, que alimentan nuestra curiosidad. ¿Cómo lucían Hande y Kerem en esas fotos? ¿Qué prendas llevaban? ¿Qué expresiones tenían en sus rostros? Analizamos cada detalle, cada gesto, cada mirada, como si fuéramos expertos en lenguaje corporal. Y vaya que había detalles. Hande, como siempre, deslumbrante, irradiando luz y belleza, una diosa moderna que cautiva con su sola presencia. Con un look casual pero sofisticado, con su característica sonrisa que ilumina cualquier espacio y sus ojos que irradian alegría, felicidad y una pizca de misterio. Kerem, por su parte, luciendo su estilo inconfundible, elegante y con ese aire de misterio que tanto lo caracteriza, un hombre que sabe cómo vestir para impactar y que posee una elegancia innata. La verdad, ambos lucían radiantes. Con una energía renovada, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos, como si la llama de la juventud y la vitalidad siguiera encendida. Otro detalle importante es la reacción de sus allegados, la gente que los rodea, sus amigos, sus familiares, aquellos que conocen la verdad y que, de alguna manera, pueden influir en el desenlace de esta historia. ¿Qué dicen sus amigos? ¿Qué dicen sus familiares? ¿Han hecho algún comentario en redes sociales? ¿Han dado alguna pista, por pequeña que sea? La verdad, amigos, la mayoría ha guardado silencio, un silencio que, por cierto, alimenta aún más la especulación, que crea un ambiente de misterio y que nos hace pensar que algo importante está sucediendo. ¿Será que están esperando el momento adecuado para pronunciarse? O quizás están esperando a ver qué pasa, a que la situación se aclare. En fin, amigos, el mundo del entretenimiento es así, impredecible, apasionante, lleno de sorpresas, un universo donde la realidad y la ficción se entrelazan constantemente. Y Hande y Kerem, una vez más, nos han demostrado que la vida puede dar giros inesperados, que el amor, a veces, puede renacer de las cenizas. La verdad, a mí me encantaría que volvieran. Creo que hacen una linda pareja, que se complementan, que se entienden, que juntos irradian una energía muy especial, una química que trasciende la pantalla y que llega al corazón. Pero al final, lo importante es que sean felices, que encuentren la paz y el amor, ya sea juntos o por separado, que encuentren el camino que les permita ser plenos y realizados. Sea como sea, estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier información que surja, a cada mínimo detalle, a cada rumor, a cada declaración. Este canal es el lugar perfecto para estar al tanto de todo, para ser los primeros en enterarnos de lo que está pasando y para compartir nuestras opiniones y teorías. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos explorado la noticia de Hande y Kerem, hemos analizado las imágenes, hemos debatido las teorías. Y sobre todo nos hemos divertido, nos hemos mantenido al tanto de lo último del mundo de la farándula. Hemos recorrido los puntos principales, el impacto de la noticia, la historia de amor entre Hande y Kerem, la separación, el reencuentro, la especulación y las fuentes cercanas. Hemos analizado cada detalle y compartido nuestras teorías, como buenos detectives de la farándula.
Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por sus comentarios, por sus reacciones, por su apoyo constante. Sin ustedes este canal no sería lo mismo, no tendría sentido. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento, por los chismes con clase y las historias que nos hacen soñar. Gracias de verdad. Ahora, amigos, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿O todo es una estrategia? ¿Están emocionados por esta noticia tanto como yo? Déjenme sus comentarios. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, sus expectativas. No se queden callados. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Porque aquí en TV siempre hay algo nuevo que contar. Siempre hay algo que analizar, que debatir, que disfrutar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Chao, chao.